Buenos días. Bueno, como ya os dijimos, hoy vamos a estar aquí por la mañana, porque si os acordáis, el otro día en el programa que hicimos de los relateros, sobre todo yo empecé a decir una serie de cosas que no eran del todo ciertas, vamos, ni del todo ni de nada. Y bueno, pues hay que venir a rectificarlo, por supuesto, ¿no? Y por eso está hoy mi hermano aquí, que es el creador de todo este tema, que nos va a dar cifras exactas y, en fin, nos va a hablar de todo ese tema exactamente tal y como es, no como yo lo conté el otro día. Y bueno, os pido perdón y bueno, no hay mejor nada que rectificar. Javier. Sí, a ver, tampoco hay que rectificar tanto, quiero decir. Sí, no, no, oye, O cuando sea, uno se equivoca, se no, sí, equivoca y es ya verdad, está. pero O sea, no se ha cometido ningún crimen tampoco, ni se ha hecho nada en absoluto espérate. exagerado. Sí es verdad que efectivamente cuando de repente un tema más o menos delicado se toca sin todos los conocimientos de causa necesarios, pues se entra en determinadas cuestiones que pueden ser más o menos polémicas. A mí sobre todo me preocupó del programa del otro día una cosa que no es que se hiciera aposta, pero que sí surgió en uno de los comentarios, por ejemplo, de Pablo, que efectivamente pues, comentó que él había hecho, lógicamente, un trabajo editorial, o mejor dicho, un trabajo literario que le había publicado una editorial, y que lo había hecho con un contrato y que por tanto no había estafa ni había nada por el estilo. Por supuesto. Quiero decir que absolutamente todo lo que yo dije el otro día está absolutamente fuera de lo que tenga que ver con ilegalidades o con estafas o con nada por el estilo. Yo hablé más bien de picarescas o fundamentalmente de transformación de ideologías y de funcionamientos. Y eso es lo que hoy, por encima de todo, quiero poner suficientemente claro para que no haya ninguna duda al respecto. Porque hablar de editoriales en general, pues lógicamente es un tema muy delicado y además, como en casi todos los temas importantes, pues se habla de muchas cosas a la vez y de mucho tipo de editorial, cada una de ellas con una distinta idiosincrasia. Antes que nada, no obstante, déjame que felicitemos un poco las fiestas, ya que estamos aquí, porque efectivamente es una cosa que no hemos hecho. Y a mí sí me gusta felicitarlas, es decir, a pesar de los pesares y del esnovismo de los últimos tiempos, que parece que hace que la Navidad sea casi como de avergonzarte, porque hay Sí, gente pobre que muere y no sé qué, y por supuesto que es así. Lo que pasa es que a mí eso me preocupa todo el año y no solo en estos momentos, y por tanto sí me parece que la Navidad es una tregua que merece la pena aprovechar y felicitar para estar con los amigos y para estar con la familia, en fin, y hacer determinadas cosas que me han parecido toda la vida suficientemente buenas como para mantenerlas en cierto espíritu. Otra cosa es que uno abomine de los supercentros comerciales, del consumismo, de las posibles cuestiones de la Iglesia con respecto a las fechas que son todas equivocadas, es decir, todas estas cuestiones que no tienen nada que ver realmente con lo que nos han contado hasta ahora, pero que para mí la Navidad significa una tregua de paz que siempre, y sobre todo en este barrio, fue una cosa bien recibida, porque este era un barrio tan luchador y con tanto problema que de alguna manera cuando llegaban, pues oye, todos nos felicitábamos un poco y todos vivíamos, creo que ya lo dijimos en la otra ocasión, el hecho de que los solares de este barrio se transformaran en un parque temático por efectos de la nieve, pues tenía hasta su encanto y su historia en su momento, ¿no? Entonces, bueno, pues felices fiestas a todos los que nos estéis viendo ahora mismo y a todos los que nos vayáis a ver después en diferido, si es posible. pues si me permites, aunque yo ya les he felicitado, vuelvo a hacerlo, por supuesto. Felices fiestas. Y también recordaros que a partir de ayer, hablando de los centros comerciales, pues estamos en el Centro Comercial Madrid Sur, ¿vale? Con la recogida de juguetes que ya os comentamos, que durará toda esta semana, o sea, hoy, miércoles, jueves y viernes, y luego los días 2, 3 y 4 de enero, de 5 a 7 de la tarde. Y os esperamos allí con todos aquellos juguetes que ya no utilicéis. Y bueno, pues supuestamente como vais a tener unos nuevos, tampoco los vais a utilizar, ¿vale? Allí estamos, allí os esperamos y bienvenidos a todos y felices fiestas. Todo tuyo, Javier. Vale, pues una vez dicho esto, vamos a empezar a hablar del asunto que nos ocupa, que yo en principio pensé que no era un asunto que pudiera dar para más de 2 programas y que sin embargo, visto lo visto, a lo mejor da para muchos más, incluso de 2, ¿no? Pero bueno,
Vamos a ir paso por paso. Lo fundamental ya ha sido dicho, es decir, nunca hemos hablado ni vamos a hablar de estafas, ni de juego sucio, ni de nada que se le parezca con respecto a las editoriales. Es un tema muy respetable y que para nosotros, además, para los escritores en general, quiero decir, pues es fundamental. Pero sí creo que debemos empezar a establecer diferencias entre lo que ha sido la editorial tradicional, que es lo que yo el otro día quería dejar suficientemente claro, y lo que son estas editoriales de autoedición que admiten más de una definición en general y desde luego más de una visión por lo menos. Y además de eso, pues vamos a hablar ya de datos auténticos, de datos de lo que realmente ha sido para mí al menos el hacer una auténtica autoedición. Esto quiere decir uno mismo ponerse a trabajar en terminar publicando un libro. Fundamentalmente, y para que ese dato quede suficientemente claro, porque es uno de los que quedaban ahí un poco en el aire, voy a hablar de lo que cuesta exactamente, o más o menos, dependiendo de lo que se quiera hacer como libro, una publicación. Cuando uno se pone a pensar en lo que significa editar un libro, pues tiene que pensar en toda una serie de cosas que tienen su coste y que hay que poner en valor, lógicamente. Los costes mínimos de una publicación, pues lógicamente son, el primero, la propia creatividad del autor, es decir, eso tiene un coste que hay que poner en valor, como casi todo en la vida, es decir, cuando tienes un trabajo y haces una cosa, sea de arte o sea de cualquier otro tipo, pues tiene un valor que debe tener su recompensa cuando lo llevas al mercado, por decirlo de alguna manera. Por tanto, la propia creatividad del escritor, del que escribe ese libro, del que lo crea, es uno de los valores. Cuando además vas a sacar el libro, como es este caso, y ahora hablaremos de él en concreto, pues tiene que haber un diseño gráfico, tiene que haber una creatividad también, una maquetación, algo que le dé esa forma de libro que todos vamos a poder leer con cierta facilidad. Pero además, si como es el caso, uno quiere que esos textos y que esos poemas o esa escritura tengan una representación gráfica del tema, pues eso requiere de un artista gráfico también, que por tanto va a tener también un valor añadido que añadir al coste de esa publicación. Y finalmente viene, además en este caso, como es un artista gráfico que además utiliza imágenes y fotos y una serie de gráficos precisamente, pues tienes que conseguirlos libres de derechos además, porque si no, no podrías publicarlos evidentemente. Hay una serie de bases de datos que tienen esos grafismos, esas imágenes que puedes utilizar, lógicamente pagando una cierta parte por esas imágenes, y a partir de ese momento son libres de derechos y por tanto puedes publicarlas en tu libro. Y por último hay un coste que es el de la imprenta, que es absolutamente ineludible también. Ese coste es el que ha generado un poco la polémica de la que estábamos hablando estos días, ¿vale? El coste de la imprenta es el que puede variar tremendamente. Los demás también, lógicamente, pero este es el que puede marcar un poco la pauta definitiva, sobre todo cuando no estamos hablando de un libro tan complejo como este. A lo mejor si estamos hablando de uno de estos clásicos libros de poemas que estamos viendo últimamente, que son libros muy finitos, muy delgados. Y pequeños y con pocas poesías. Con pocas páginas. O unas poesías determinadas. Con pocas páginas, 15, en general, cosas así. Pues evidentemente todavía el precio de la imprenta puede ser mucho más bajo y puede ser ya, francamente, lo menos importante. Pero lo que está claro es que efectivamente cuando uno trabaja con una editorial, pues todos esos costes van subiendo por parte también de la editorial. Mientras que si no, uno puede buscarse su propia imprenta, puede buscarse sus propias cuestiones y por tanto pues llegar a unos precios más o menos razonables. Pero vamos a lo que vamos. Yo en este momento, con este libro en concreto, lo que hice fue preguntar a una serie de editoriales si el proyecto era viable, ¿vale? Estoy hablando de un libro que tiene una serie de facetas que dejadme que las encuentre exactamente para no decir nada que no sea real, que son 76 páginas
todas ellas en color, en 4x4, en un estucado mate de 170 gramos, con unas cubiertas rígidas, plastificado mate, una encuadernación fresada y encolada. Es decir, un libro de una cierta categoría, de una cierta calidad, con un papel que permite no solamente ser agradable al tacto, sino que además esas imágenes de las que estábamos hablando antes pues puedan ser perfectamente ubicadas y no tengan ningún problema a la hora de ser impresas, etcétera, etcétera, sino que de alguna manera se puedan ver con una perfecta... Sí, bueno, el otro día enseñamos unas cuantas hojas, sí. Pero vamos. Hoy, bueno, esto se ve rápidamente, quiero decir, tampoco es necesario echarles un vistazo a todas, sí ver un poco cómo la calidad gráfica es suficiente, las fotos no se diluyen, se ven a la perfección, en fin, los gráficos, lo que realmente estamos de alguna forma haciendo es darle a este producto una cierta dignidad, que es al menos lo que yo quería de principio. Y perdona, una calidad de una hoja increíble. O sea, las hojas, sí, vamos, en general todo. En general todo, pero es que las hojas, vamos... Toda la parte gráfica además tiene que tener esa sujeción de un buen papel, de una buena calidad de impresión, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo, esas mismas características de las que acabo de hablar, pasé a determinadas editoriales para que de alguna forma me dijeran si ese proyecto era viable o no. Claro, yo voy a decir ahora cuál es el coste mínimo que a mí me pasó una editorial. De las que me mandaron costes, el coste mínimo de imprenta únicamente, de imprenta, es de 19 euros por libro. De imprenta. Quiero decir que a esa imprenta la editorial tenía que sumarle después, lógicamente, su propio diseño gráfico, la maquetación, el terminado general y, por supuesto, los derechos de imagen, el llevarlo adelante, el publicarlo, sus propios márgenes como editorial, etcétera, etcétera. A mí, sin embargo, el coste de imprenta me salió por 9 euros exactamente, buscando evidentemente la imprenta, que las hay, que son capaces de hacer este tipo de trabajos de una perfecta calidad y con estos costes. Y ahí empiezan las diferencias fundamentales. Por supuesto, y vuelvo a insistir en ello porque es tremendamente importante y que quede esto suficientemente claro, no hay nada ilegal en que una editorial quiera cobrar sus márgenes, quiera cobrar sus trabajos y a cada uno de ellos, lógicamente, le ponga un beneficio. Siempre he dicho lo mismo, es decir, el que se pone a hacer una empresa, pues evidentemente tiene que tener unos márgenes, tiene que tener unos beneficios y es en eso en lo que se ocupa y en lo que trabaja. Pero evidentemente la editorial, pues eso tiene que cobrarlo y tiene varias formas de hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hablábamos antiguamente de las editoriales tradicionales, que ojo, hoy en día siguen existiendo y que algunas de ellas están ahí, por supuesto, y son absolutamente necesarias y para mí totalmente respetables, pues lo que hacían era trabajar en esto como si esto fuera arte, que es lo que el otro día yo decía que se parecía un poco a la cinematografía en general, de aquellos primeros cineastas que lo que querían era sacar adelante una obra artística, efectivamente, y para ello pues se ponían en la carne en el asador. Para estas editoriales tradicionales de las que hablo, pues la cuestión es la misma, es decir, si de repente descubren una obra artística que merece la pena sacar adelante, son capaces de hacer lo que sea necesario. Por ejemplo, no solamente no cobrarle nada al autor, sino que además ellos sacan adelante toda una edición y sacan un montón de libros que llevan a distintos sitios y que tú pasas por la casa del libro y los ves en el escaparate, ¿vale? Eso es asumir un riesgo, y asumir un riesgo tiene un beneficio. Cuando estamos hablando de estas nuevas editoriales de autoedición, que digamos saben cómo llevar esto adelante, pero todos esos costes que pueden existir empiezan por cobrártelos a ti, o no te los cobran pero no hacen absolutamente nada porque eso se promueva, se mueva o se lleve adelante, pues uno tiene que poner en la balanza si realmente interesa más o menos hacer una cosa de este tipo. Quiero decir,
Si una editorial de este tipo te dice, vale, yo sí puedo llevar esto adelante, pero claro, para sacar 30 libros, los precios que antes comentaba, por cierto, un inciso, son con respecto a 30 libros. O sea, yo pedí precio para 30 libros y son lo que más o menos he contado antes, que unos salían a 20 euros y otros a 9. Y por tanto, una editorial, si llevamos esto adelante con una de estas editoriales, con las que ya solo el coste de imprenta son 20 euros, pues nos podemos imaginar que si añadimos todo el resto de cuestiones, más los márgenes, etcétera, etcétera, más que cada uno quiera ganar un poquito de dinero, pues por menos de 50 o 60 euros no va a salir el libro. Y yo de esta forma, teniendo en cuenta que está aquí el trabajo mío, por un lado como escritor o como poeta, y por otro lado está el trabajo de la artista gráfica, que en este caso es una artista gráfica, que ha hecho este diseño gráfico y que ha trabajado con las imágenes, etcétera, etcétera. Pues yo voy a sacar este libro a un precio de 20 euros. De 20 euros con esas calidades de las que estamos hablando. ¿Por qué? Pues porque desde el principio los márgenes de beneficio de esto en cualquier caso son nuestros y por lo tanto voy a poder manejarlos y voy a poder repartir con el artista gráfico el margen que tengan estos libros. Y además esto me va a permitir que cuando por fin esa primera inversión, porque también tenemos que hacerla lógicamente, de comprar una serie de unidades, eso igual que con estas otras editoriales se nos plantea, tenemos, por supuesto, que comprar una serie de libros para poder venderlos en definitiva. Pero cuando por fin yo hayamos rentabilizado esa inversión, pues me podré permitir el lujo o bien de seguirlos vendiendo al mismo precio y ganar más dinero, o bien de bajarlos de precio para que alcance a mayor número de gente posible. Eso, que es lo que significa que el libro sigue estando en mi poder, con la editorial no va a pasar. La editorial, lógicamente, seguirá vendiéndolos al precio que se vendan, y se venderán los que se vendan. Y a ti te seguirá pagando el margen que hayas lógicamente definido. Insisto una vez más, hasta aquí todo legal, todo absolutamente coherente. Cuando uno firma un contrato, pues sabe lo que está firmando y, por lo tanto, está dentro de unas características que son las que se han consensuado y que tienen todo el derecho del mundo a ser como tales. Pero insisto, está ese otro tipo de editorial que incluso en ocasiones se llaman a sí mismos tradicionales, y ya hablamos de ello el otro día también, y que funcionan de esta manera. Es decir, te dicen, yo lo llevo adelante, pero tienes que ser tú el que compre los primeros 30 libros y luego pues lo que les quiera. Y ya está, efectivamente. Es decir, y si no, pues estas otras de autoedición definitiva, que además de ser de autoedición, son también de petición del oyente. Quiero decir que mientras no haya alguien que lo pida, pues no van a sacar un libro adelante, no van a salir adelante. Y por tanto, pues como tampoco van a hacer ningún esfuerzo de promoción, pues lo que dicen los propios editores importantes, los propios editores tradicionales de siempre. Si nadie sabe que existe tu libro, nadie lo va a pedir. Es así de simple. Insisto una vez más. Ilegalidad, ninguna. ¿Formas de filosofía? Pues la que cada uno quiera elegir, evidentemente, y la que cada uno en su balanza pueda poner. Pero está claro que creo que sí que merece la pena empezar a pensar un poco en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Una pregunta, Javier. Tú haces tu libro, ya lo tienes hecho perfectamente. Tú imagínate que yo, en este caso como tu hermano, me cojo y te digo, oye, me voy a llevar un ejemplar a la Casa del Libro, me voy a llevar un ejemplar al Corte Inglés. ¿Se puede hacer una negociación medianamente nosotros, sin intermediarios, sin nada? Bueno, que a lo mejor llegue el Corte Inglés y diga, hombre, pues mira, además que está muy bien el libro y es barato. Una cuestión previa a todo esto, evidentemente, es que tú tienes que... hay una serie de cuestiones que son vitales, que tienes que hacer en el mundo editorial, lógicamente, y que tienes que hacerlas, seas un editor o seas un particular. Una de ellas es Esto es el ISBN, que es un número que es vital y necesario para poder vender los libros, aparte de otra cosa que tienes que hacer por tu propio interés, que es registrarlo en el registro de la propiedad intelectual. Es decir, hay una serie de pasos que tienes que dar por obligatorio también. Sí, obligatorios, entre comillas, algunos obligatorios. Bueno, obligatorios a la hora de venderlo. Este sí es obligatorio, si quieres venderlo, lógicamente, y el de la propiedad intelectual, pues es para no tener problemas el día de mañana con esa propiedad, precisamente, y con ese registro de la propiedad. Entonces, una vez que haces eso, evidentemente te puedes dedicar a negociar lo que haga falta, a venderlos como quieras
y, lógicamente, teniendo en cuenta que luego vas a tener que pagar tu parte correspondiente de impuestos, de Hacienda, etcétera, etcétera, ¿vale? Que también dependerá de tus circunstancias como particular. Si estás jubilado como yo, tienes unas. Si lo tratas como negocio, tienes otras. Siempre hay un IVA, siempre hay una serie de cuestiones que evidentemente tienes que tener en cuenta, ¿vale? Pero esa es otra cuestión. Quiero decir que lo fundamental es que esas cosas, que son las que realmente te da ya hechas una editorial en teoría, pues son las que te llevan a, dependiendo de esas circunstancias de entrada, es decir, que una editorial te pida que, bueno, que para llevar adelante tu libro, pues tú tienes que empezar por comprar X ejemplares, o que tienes que asegurar una serie de ventas de alguna determinada manera, o que si no, pues nada, ellos se limitan a, vale, ahí tienes el libro, ya está, y cuando alguien lo pida, pues lo hacemos y se le manda, y a ti se te paga una minimísima parte del margen, etcétera, 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 ¿vale? Todas esas circunstancias que vuelvo a insistir, que son consensuadas, que las firmas en un contrato y que por tanto son legales absolutamente y que no tengo nada que decir contra ello. El que quiera, pues lógicamente es Claro. el dueño y de ahí es de donde venía toda esa polémica que surgió, que es la que yo tenía miedo de que pareciera que yo estaba diciendo aquí hay una serie de editoriales que engañan, que tal. No, que tienen sus picarescas, por supuesto, es decir, pero eso también es legal y es más o menos entendible o razonable. Quiero decir, en el momento en que una de estas editoriales se dan cuenta de que el número de escritores ha crecido de una manera exponencial tremenda, es decir, que todo el mundo quiere escribir, todo el mundo quiere escribir y publicar, lógicamente, además, para que le lean, pues entonces empiezan a salir cosas como las que comentábamos el otro día, como estos libros que efectivamente pues lanzan el concursito y entonces tú dices, bueno, pues venga, sí, participo y mira tú por dónde resultas premiado o finalista o estás entre los 600 elegidos para la gloria que van a figurar en el libro. Entonces, bueno, pues esa editorial se asegura, entre comillas, una serie de compras, ¿vale? Es decir, es aprovecharse un poquito de ese prurito del escritor para que efectivamente pues vayas adelante, compres ejemplares, no sé qué. Ilegal, en absoluto. Sospechoso, en absoluto, si está más claro que el agua. Tú sabrás si quieres participar o no quieres participar. Pero vuelvo a insistir, estoy fundamentalmente en ese concepto que es el de la autoedición. Pues bien, pues vayamos a ese concepto. Quiero decir, yo me escapé, como tú bien sabes, por supuesto, ya la mayoría de la gente que me conoce también, escapé de casa a los 15 años y desde esos 15 años prácticamente pues no me quedó más remedio que empezar a ser autodidacta, empezar a autogestionarme. Yo acabé los... Perdóname, Inciso, tú te escapaste a los 15 años, pero te escapaste un poco antes, lo que pasa es que luego volviste Bueno, sí, y te volviste bueno, ahí. La primera vez me marché a los 13, pero probablemente a los 13 años no sabía muy bien lo que estaba haciendo. A los 15 sí, ya definitivamente me fui y a partir de ahí, de ese momento, pues empezaron a venírseme encima cosas que yo quería seguir haciendo y que no me quedaba más remedio que hacerlas yo. Pues el simple hecho, por ejemplo, de terminar el bachillerato en el Cardenal Cisneros como alumno libre, presentándome allí, estudiando primero y presentándome allí pues, para ver qué pasaba. Que por cierto puedo presumir de ser uno de los pocos alumnos de enseñanza libre del Cardenal Cisneros que han sacado un 9 en latín en un examen. Pero esto ya lo digo porque, bueno, hay algo de betún tiene una retirarse así. No, además que, joder. Lo que sí está claro es que, de alguna manera, eso es precisamente lo que se puede denominar autogestión. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, de alguna forma, la sociedad de consumo ha logrado algo que ya pasamos por alto un poco, pero que me parece alucinante. Y es que hayamos logrado, o hayan logrado, que terminemos autogestionándonos nosotros todo y encima paguemos por ello, que es algo que me parece realmente tremendo. Quiero decir, poco a poco, en los bancos, que es donde metemos nuestro dinero y con lo que ellos viven, los bancos, por ejemplo, que viven con eso, con nuestro dinero, resulta que terminamos haciéndoles el trabajo también en la mayoría de los casos, es decir, aquí están los cajeros que te lo tienes que hacer tú, ahí está internet para que te lo hagas tú, ahí está todo para que te lo hagas tú, pero nadie te dice, ahora como te lo estás haciendo tú, pues vamos a cobrarte ya nada o casi nada por... No, te siguen cobrando y te siguen haciendo la cosa. Y cada vez más. Sí. En los transportes, pues prácticamente lo mismo, es decir, yo recuerdo cuando en el metro había un taquillero, una taquillera, y tú llegabas y te pillabas ahí, ya no hay taquillero, no hay nada,
en los autobuses había un cobrador y un conductor, sí. Aquí la famosa, las camionetas de Vallejo que traían desde el puente hasta el río, en definitiva, y que tenían siempre pues, el conductor por un lado y luego el cobrador allá al fondo y tal. Van desapareciendo puestos de trabajo, todo te lo vas haciendo tú, etcétera, etcétera. Algún día alguien tendrá que decir, bueno, vamos a poner una renta mínima universal, porque como ya no hay puestos de trabajo tampoco, pues de algún sitio tendrá que vivir la gente. Pero, bueno, no quiero meterme tampoco en comunismos ahora de repente, ¿no? Pero, en fin, la cuestión fundamental está en que esto es así y me puede parecer bien o mal, pero el otro día es una de las cosas que yo decía también. Es decir, los tiempos nos están poniendo algunas cosas complejas. Para mucha gente, sobre todo para gente mayor, de la que ya formo parte también, pues es difícil manejarse en Internet, es difícil manejarse con los cajeros de los bancos, es difícil todo este tipo de cosas. Y por tanto te ponen por delante una complejidad mayor que la que antes existía. Pero por otro lado también te dan una serie de herramientas que te permiten efectivamente esto que estábamos comentando. Es decir, buscar en Internet una imprenta X, la que sea, que te ponga los precios razonables que tú necesitas. Cómo pedir precisamente el registro de la propiedad intelectual a través de Internet sin tener que moverte. Yo recuerdo que el primer libro que hace ya de esto tantos años, claro, el de Cuentos de esta radio, sí tuve que ir en persona al registro de la propiedad y hacerlo por mi cuenta, etcétera, etcétera. Pero en este último, todo ha sido a través de Internet. El ISBN, el registro de la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de facilidades, entre comillas, que pueden ser complejas en un momento determinado, pero que son facilidades en otro, pues son las que nos permiten empezar a pensar en posibilidades. ¿Esto quiere decir que a partir de hoy que ardan en el infierno todas las editoriales? Por supuesto que no. Mi máximo respeto, además, a esas que siguen siendo editoriales tradicionales y que siguen apostando por el artista, por el escritor, por el que de alguna forma tiene algo que decirle al mundo, y ellas participan en ese mercado del arte. Pero cuando de repente existen algunas que se convierten simplemente en empresa pura y dura, con el sello del capitalismo encima, e insisto, pasan absolutamente del mínimo riesgo, pues entonces uno tiene que empezar a pensar por sí mismo. Es decir, tiene que empezar a convertirse en lo mismo que hablábamos en aquella ocasión y del principio de esta conversación. Pues a lo mejor en aquellos cineastas que ellos mismos se lo guisaban y se lo comían todo. Porque que uno se guise y se coma todo, pero encima tenga que pagar a alguien, pues me parece una cuestión absolutamente demencial, que no tiene ningún sentido. Y de eso es de lo que hablé el otro día y eso es lo que quiero dejar hoy suficientemente claro. Está muy claro y vuelvo a insistir que tú no dijiste nada del otro mundo, lo dijiste todo clarísimo. Fuimos el resto y sobre todo yo, que bueno, pues a lo mejor se nos fue un poco la olla y cometimos esos errores, ¿no? Creo que ha quedado bastante claro y repito que no me cuesta nada reconocerlo y ya está, o sea, es que es así, es cierto. Bueno, pero, y ya lo único que te quería decir, ¿no puede ser también un poco... Estamos hablando de tanta autoedición, auto no sé qué, que a lo mejor el propio escritor se ha autoacomodado un poco? Digo, no sé, pregunto. A ver, eso... Porque tú has luchado por ello, ella está buscando por ello. A ver, el otro día también hablábamos un poco de ello. Por un lado, el escritor escribe y, en definitiva, debería ser suficiente. Quiero decir que para eso estaban ya construidas desde hace tiempo las editoriales. De la misma manera que el cine fue cambiando también, y entonces, bueno, pues hay gente, el otro día lo comentábamos también, hay gente que no es un productor cinematográfico. Quiero decir que hay gente que escribe guiones maravillosos, hay actores extraordinarios, pero que no tienen por qué meterse también en todas las facetas del tema, no tienen por qué ser, además de actor, director, productor, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede hacer, y hay algunos que lo hacen, evidentemente. Hay actores ahora mismo que tienen su propia forma de... Bueno, por ejemplo, Robert Redford pues hasta creó incluso una cinematográfica específica para el cine indie y demás, independiente. Y de alguna manera, pues lo mismo aquí, en literatura, en edición, etcétera, pues puedes escoger el papel que quieras. Puedes ser simplemente escritor, o puedes meterte más a fondo en hacer todo este follón, o simplemente pues quedarte con lo que... De la misma manera que te puedes escribir nada más para tus amigos y regalarlo y se acabó y punto, ¿no?
Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que, por ejemplo, el otro día teníais aquí, no recuerdo cómo se llamaba, este hombre que el día este precisamente que hablamos, que estaba Pablo Somoza y había dos José Román. más, creo que fue José Román, si no me equivoco. José Román y Santiago. Creo que fue José Román, si no me equivoco, el que dijo en un momento determinado que él efectivamente, pues lo que nos pasa a todos los escritores, lo que quería fundamentalmente es que su obra la lea la gente. Sí, fue José Román. Sí. Yo lo que quiero es que escribir y que la gente me lea, evidentemente. No creo que haya ningún escritor que lo escriba todo para guardárselo en un cajón. Yo creo que la mayoría escribimos fundamentalmente para que se nos lea. Porque tenemos cosas que decir y por determinadas razones, unos pues, hemos sido tímidos e introvertidos, o hemos tenido muchos jaleos, o hemos tenido mucho lío y no hablábamos lo suficiente, ¿no? Y sin embargo, hoy tenemos una serie de cosas que nos parecen interesantes y que queremos que la gente las lea. Y él decía, lo que pasa es que, claro, yo me dije a mí mismo, pues lo hago esto como sea y lo llevo adelante y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? No conocía otra faceta ni otra forma y se metió en el jaleo. Y una de las cosas que dijo fundamentalmente fueron, lo que pasa es que, claro, esta primera aventura me ha costado 350 euros que no he recuperado todavía, me parece recordar que dijo, sí. aproximadamente. Y claro, pues hasta se me quita un poco la ilusión de seguir adelante con este tipo de cosas. Bueno, pues eso es lo que pasa. Claro. Es decir, uno con el prurito definitivo de que quiere ver publicada su obra, de que quiere que la gente la lea, pues te metes en... Pero claro, si la cosa, con una de estas editoriales que te hacen pagar todo desde el principio para que no haya riesgos por su parte, sino por la tuya, en definitiva, pues si la cosa sale mal, pues... puede romper, claro. De esta manera, insisto, y por eso decía que son cosas que tienes que poner en la balanza y que tú tienes que elegir y que todas son perfectamente legales y que no hay absolutamente ningún lío, ni quiero decir que nadie esté robando ni nada por el estilo. Pero sí tienes que pensar en eso. Es decir, de esta manera eres tú mismo quien va a controlar tu obra, quien va a hacer lo que quieres hacer con ella. Que de repente haces una tirada de 25 libros y se los vendes o se los regalas a tus amigos, familiares, etcétera, 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 y luego nadie más quiere saber nada en absoluto de tu libro, ni quiere oír hablar de él, ni nada, pues deja de hacerlo y se acabó. Es así de simple, no hay más historias. Mientras que, de esta otra forma, pues si hay un mínimo de libros que tienes que pagar, o vuelvo a insistir, o haces esos, o haces uno, o haces tres, y te salen un poco más caros o te salen mucho más baratos si haces más, etcétera, etcétera. Pero desde el principio eres tú quien maneja. Y cuando en un momento determinado, si tienes suerte, la cosa va, funciona y tiene éxito, y hay un montón de gente que quiere tu libro y que lo quiere comprar y tal, pues eres tú también el que sigue manejando esta cuestión. Y por tanto, lo que decía antes, resulta que tú lo empiezas a vender por 20 euros y... como te lo compra tanta gente, pues en X ventas de libros tú ya has amortizado lo que habías pagado por tus primeros ejemplares, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento dices, bueno, pues joder, pues si es que lo puedo rebajar a 10 euros para que lo lea el máximo número de gente posible. Pues ya está, pues lo haces. Mientras que, insisto, si la editorial es a la que le has cedido tus derechos y por tanto es exclusiva y va a ser ella la que controle durante un tiempo X que hayas firmado en el contrato que hayas firmado ese libro, pues... hará lo que considere ella necesario y no lo que consideres tú. Esa es un poco la cuestión, en definitiva. No me atrevo a hablar, no seguir metiendo la pata, pero te pregunto, porque claro, antiguamente una editora te editaba el libro, pero además lo distribuía. Hoy, sin embargo, la distribución prácticamente no existe dentro de las editoriales. O si las existen, también te las cobran. A ver, no lo sé, pregunto. Una vez más vamos a hacer la salvedad definitiva que es importante. Hay muchos tipos de editoriales, como hay muchos tipos de otras cuestiones, ¿vale? Las editoriales tradicionales y que ese cuño, que ese nombre sea importante para todos, por supuesto que siguen haciendo eso. Es decir, una editorial seria está abierta a recibir manuscritos. Tú envías tu manuscrito, que lo has trabajado durante un tiempo, lo has hecho... Que está bien, que lo aceptan. Y esa editorial lo lee, le parece que es interesante, está en su pleno derecho, y entonces dice, venga, pues vamos adelante con esta publicación. Y eso es una publicación de una editorial importante. Es decir, esa editorial pues va a decir, dependiendo de la fuerza que tenga y de la potencia que tenga, pues va a decir, venga, vamos a llegar a este acuerdo, tú te vas a llevar tanto de cada libro,
Pero evidentemente te despreocupas a partir de este momento. Es decir, lo único que vas a tener que hacer es asistir cuando te digamos a una presentación que hemos hecho nosotros, a a un programa de televisión, a una radio, o nosotros además vamos a llevar adelante una serie de libros. Sí, a lo mejor ellos mismos se hacen esas presentaciones. Claro, sin cobrártelos a ti, pues los vamos a llevar a la Casa del Libro para que esté en su escaparate, los vamos a llevar a tal librería para que esté en su sitio, vamos a poner una serie de anuncios, vamos a mandar adelante una promoción general de estos libros y demás. Todo esto, tú eres el autor, es decir, eres el que ha hecho esa obra, es el que ha hecho algo que merece la pena poner en solfa y llevar al público, porque la editorial y tú entendéis que es algo que merece la pena que el público conozca. Lo mismo que, insisto, una película. Es decir, si es la misma cuestión, es decir, es el mismo tema. Cuando estos cineastas antiguos pues decían, coño, esto nos parece que es extraordinario, que es arte, que nos merece la pena a nosotros y por tanto vamos a dar a conocerlo. Cuando de repente eso se transforma en simplemente una empresa, todos mis parabienes, por supuesto todas mis bendiciones, pero eres tú ya quien tiene que decidir si te merece la pena o no entrar en esa dinámica. Porque, bueno, pues como estamos en un mercado libre, gracias a Dios, y cada uno efectivamente pues puede hacer las cosas como Dios le dé a entender, pues empiezas a sopesar. ¿Me merece más la pena estar con una editorial de este cuño que hacerlo yo mismo? Pues eso, empieza a medir y a pensar. Ya, sí. Porque, insisto, la mayoría de estas editoriales de las que estamos hablando, a las que realmente me refiero cada vez que digo que, joder, que merece la pena pensarlo por tu cuenta, pues la verdad es que hacen poco. Hacen poco, se arriesgan poco, por no decir cero. Es decir, que es que efectivamente lo primero que hacen es, insisto, no calcular el beneficio posible que pueden tener, sino calcular desde el principio que no haya ningún riesgo. Es decir, si es necesario sacar adelante 30 libros, tienes tú que darles la seguridad absoluta de que los vas a vender de una forma u otra, o si no, al final pagarlos. Eso es así de simple. Es decir, te darán un tiempo más o menos largo, podrás o no podrás venderlos, pero esa es otra cuestión. El escritor deja de ser escritor y se tiene que convertir en vendedor por narices. Y tiene que empezar a vender de la forma que sea. Entonces, puesto que, insisto, este tipo de editoriales te conducen constantemente a la autogestión en todos los sentidos, te conducen a ti a ser el que ponga anuncios en internet, a ti al que intente venderle a los amigos, a la familia, el que busque por ahí presentaciones, el que se busque la vida un poco, pues para eso empieza a buscártela desde el principio. Según yo lo veo, insisto, luego cada uno que haga lo que quiera. Sí, luego ya cada uno, pues yo qué sé, si resulta que te sobran los 300 y pico euros famosos que puede ser el coste de esto, y dices, bueno, pues es que los prefiero dar y a mí que me dejen en paz, y si se venden bien, y si no, pues nada, porque lo que pueda hacer la editorial, que la editorial sabes que va a poner 3 anuncios en internet y poco más, y no va a hacer muchas más cosas. Si tiene un convenio en el que realmente tienen ya una caseta, pues bueno, pues mira, una caseta, por lo menos ya tiene una caseta en la Feria del Libro, me refiero, en ferias del libro importantes y demás, y bueno, pues a lo mejor puedes estar allí y estás allí, y entonces pues allí tienes que empezar a vender como sea, a coger a la gente para que te compren el libro, porque pues la gente que va a la Feria del Libro tampoco sabe muy bien que tu libro existe. Es decir, van allí a buscar al libro del mes, al que todo nos suena, es decir, pues en esta última, y van a buscar al Gómez Julador, por ejemplo, o a quien sea, ¿no? A estos famosos que están en todas partes y que por tanto sabes que su libro existe y lo vas a buscar. Pero como decíamos antes, insisto, como dicen las propias editoriales, si la gente no sabe que tu libro existe, pues no lo va a pedir, es evidente. Entonces, como eso depende todo de la promoción y de una serie de cuestiones, pues vuelvo a insistir, depende también de lo que la editorial te prometa y lo que la editorial cumpla, y ya está. Es decir, absolutamente todo está en el aire, pero a lo que me refiero fundamentalmente es a que empecemos a pensar en esa autogestión. Puesto que nos obligan a ello, puesto que ya el propio nombre indica, insisto, autoedición, pues vamos a la autoedición de verdad, o vamos a pensar por lo menos si merece la pena o no, en definitiva. Se puede decir un poco en autopensar en uno mismo también. Sí, pues... Porque, bueno, de una manera o de otra siempre hay alguna cosilla que se puede ahorrar. Entonces, pues, joder, creo que es beneficioso. No me quiero meter en más historia porque luego ya sabes que me vengo arriba y vuelvo a meter la pata. Bueno, se acabó.
pero vamos, que yo creo que está ya suficientemente Sí. claro, ¿no? Y insisto solamente, y perdóname, que es un tema de matizar perfectamente que aquí, en cualquier caso, que es lo que me ponía un poco, digamos, de preocupación en el tema, en ningún caso se ha hablado de estafas, en ningún caso se ha hablado de ilegalidades, en ningún caso se ha hablado de que haya editoriales que te están engañando. Si las hay, desde luego, no tengo conocimiento de ello. De lo que se está hablando es de llegar a ese autopensamiento que decías tú, pero también a esa autogestión y sobre todo a empezar a pensar que si la sociedad en general nos obliga cada vez más a autogestionar cada una de las cuestiones, pues vamos también a esta. Es decir, vamos a ver qué merece la pena o no. Porque hay formas, hay fórmulas y eso es lo que de alguna forma a mí me parecía también interesante dar a conocer. Hay fórmulas y maneras en las que, igual no siempre, pero en la mayoría de los casos, probablemente puedas más o menos igualar la oferta de la editorial, en ocasiones mejorarla y desde luego en la mayoría de las ocasiones tener tú el propio control sobre tu obra, que me parece absolutamente importante y que es algo que, por supuesto, que puedes vender, como la primogenitura por un plato de lentejas en la Biblia, pero que puedes vender cuando de verdad merece la pena, que ese plato de lentejas pues dio ni más ni menos que una primogenitura que te daba el derecho a la primera herencia de la familia. Pero aquí, si vendes los derechos de tu obra durante el tiempo que sea y nadie te da nada a cambio realmente suculento, pues dices, apaga y vámonos. O sea, pues claro, insisto, es que al final pues estás hablando de un 10, un 20% máximo del margen de los libros que se vendan, que si tú no haces nada no se van a vender. O sea, es que... Pero bueno, insisto, no quiero matizar tampoco demasiado el tema porque hay todo tipo de editoriales y hay algunas que merecen todos mis respetos y que ojalá pudiera contar con ellas y otras que no. Que como tú has dicho, que si te metes en esos jaleos, sabes muy bien y sabes perfectamente que es así. O sea, no te los van a vender, los tienes que vender tú, te estás metiendo tú en esas historias y entonces, pues bueno, apáñatelas como puedas también. Dependiendo, por supuesto, de la editorial, claro que sí. Por eso digo que efectivamente ya no solamente se trata de que haya un contrato, se trata de que el contrato merezca la pena o no. Se trata de que estudiemos a fondo las condiciones y las circunstancias en las que efectivamente se nos compra el derecho sobre una obra que no deja de ser la parte importante de todo esto, porque claro, es que al final parece que el escritor o el poeta, independientemente de que sea mejor o peor, yo no estoy nunca presumiendo de que mi obra sea maravillosa y sea magnífica, pero en cualquier caso, evidentemente, es la base, es el principio de las cuestiones. Y desde luego, creo que hay que poner en importancia y en valor definitivamente la obra propiamente dicha, que termina siendo la base de todo un movimiento empresarial o circunstancial. Es que si no, pues claro, al final resulta que parecemos la última mierda, con perdón de la expresión, del tema. Y coño, si no existe la obra escrita, no existe la editorial. Es así de simple, como todo en la vida, ¿no? Pero bueno, además pienso que es una manera de que el escritor también sienta más valor por ese propio libro suyo. O sea, como dices tú, de pelearlo, de intentar que sea más económico, luego poderlo distribuir, poder hablarlo, en fin, lo sientes más tú cuando lo dejas en manos de estas editoriales que te cobran el dinero que sea, pues ya quizá te echas un poquito abajo, ¿no? Te vienes un poco abajo. Bueno, todo, no sé si me explico bien lo que te quiero decir. Sí, pero te quiero decir que vuelvo a insistir que que todo depende de la editorial. De la editorial, es que, claro. Que, por eso es el tema tan delicado, porque claro, cuando hablas de una cosa en concreto, pues, y por eso el día este que participé aquí, lo dije desde el principio claramente. Y cuando hablas de un tema delicado como este, puede haber gente que se ofenda. Entonces, que de alguna manera, por encima de todo, se tengan muy, muy, muy en cuenta las palabras que yo pronuncio, lo que yo digo exactamente, no lo que luego se puede interpretar de cualquier miles de maneras. Lo primero que empiezo diciendo es que este es un tema del que participan multitud de editoriales, cada una de ellas con una idiosincrasia y con unas circunstancias y características absolutamente distintas. Que hay editoriales tradicionales que tienen todos mis respetos,
en las que no voy a entrar a juzgar siquiera cuáles son sus fórmulas de entender si una obra merece la pena o no. Ese es su criterio y tienen todo el derecho del mundo a tenerlo. Pero es verdad que efectivamente ofrecen, a cambio de quedarse con tu obra, unas circunstancias o unas características que son perfectas, que son magníficas y que te merecen la pena. Claro. Y luego hay otras que te dicen, bueno, como tienes tantas ganas de publicar, pues ven para acá, que vamos a hacer lo que nos dé la gana y te lo vamos a vender como si fuera cojonudo. Bueno, pues eres tú quien tiene que interpretarlo. Está claro. Y ya está. Esa es la cuestión fundamental, ¿no? Bueno, Javier, pues no sé si crees que o tienes algo más que decir o ya has dicho todo lo que había que decir. Yo creo que en esta ocasión, y por eso lo estamos grabando, porque hablo de un sitio y de otro, pues lo estamos grabando a posta para que quede perfectamente claro, que se pueda subir a YouTube también, que pueda ver, para que todo el que tenga dudas con respecto a lo que digo y a lo que he dicho, pues que lo vuelva a ver y que lo mire y que le quede suficientemente claro. Porque de alguna manera yo sí que estoy un poco en contra de ese tipo de editoriales de las que estaba hablando, ese tipo de editoriales que te compran tu obra, te compran tu vida por nada. Pero insisto, sigo respetando al máximo y estando encantado de que alguna pueda fijarse en mi obra, de ese otro tipo de editoriales que realmente cumplen con esos requisitos que van más allá de una empresa, más allá de lo que es un simple negocio. Van también a tener en cuenta lo que es una obra cultural, una obra artística, y por tanto la van a respetar de la misma manera que tú respetas la propia obra tuya. Eso es así y eso que quede para la posteridad, para el que quiera verlo y mirarlo y ya está, no hay más. Pues nada, Javier, muchas gracias por haber venido, por haber gracias, como siempre, intervenido en todo esto y bueno, vamos a terminar, si me permites, volviendo a repetir que esta tarde estaremos en el Centro Comercial Madrid Sur, claro que sí, con nuestra recogida de juguetes. Ya sabéis, esta semana hasta el viernes vamos a estar todos los días de 5 a 7 y luego en enero estaremos los días 2, 3 y 4 también de 5 a 7 y os esperamos. Ayer estuvimos ya, estuvo un poco la cosa tranquila, ahora ya se ha pasado toda la Nochebuena tal y por lo menos hasta que llegue la Nochevieja esperemos que estos días, pues, veros, traernos los juguetes que ya no necesitáis o que ya no utilizan vuestros hijos y nada más. Ahí estaremos, os esperamos de 5 a 7 de la tarde. Simplemente pues, decir que efectivamente con una labor que me parece fundamental y que merece la pena llevar adelante y que es un poco lo que hablábamos al principio de este programa también. Es decir, una de esas labores que desde Somos San Diego y desde Radio Zona Tribu pues estamos intentando poner en marcha todo el año, es decir, ayudar a la gente que realmente lo necesita, estar con la gente que tiene determinadas necesidades y problemas y que por tanto esa es una cuestión que cuando durante todo el año estás en marcha con ella, cuando llegan las Navidades, pues te puedes permitir el lujo de aceptar esa tregua y de aceptar esos abrazos de los amigos y esas comidas en general que hacemos en conjunto, etcétera, 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 ¿vale? Nada más, sí, por mi parte ya es... porque es obvio, y perdona, que esa recogida que nosotros hacemos de juguetes, al final van a ser distribuidas a otros niños que no tienen esas posibilidades, o sea, está claro, ¿no? Con lo cual quiero decir que ya no solo nosotros estamos haciendo esto, vosotros mismos estáis ayudando a que esto sea así, y cuanto más ayudéis, pues mucho mejor. Nada más que decir, aparte de que además de eso tenemos una serie de talleres para que los niños y los no tan niños pues se puedan divertir allí también, ¿de acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias y os esperamos allí en el centro comercial. Gracias a todos y una vez más felices fiestas. Felices fiestas. Hasta luego, gracias. Mira, 50